doy la bienvenida a Xiu Tenorio, analista político. Xiu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar contigo en la debate, Alberto. Xiu, hace tiempo que no nos veíamos, pero las cosas ahora se ven distintas, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta conformación del gabinete? Prácticamente empiezan las piezas, es lo natural en la política mexicana, empiezan las piezas a buscar espacios. ¿Dejan descobijado el gabinete o ya lo que se trabajó fue suficiente y empezar a pensar a partir de octubre del 2024? ¿Cómo ves? Pues yo te diría, Alberto, que estamos viviendo dos procesos en paralelo. Por un lado, la selección de quien habrá de ser candidato o candidata a la presidencia de la República por parte del partido de gobierno, pero también estamos entrando de lleno al último tramo, a los últimos meses de la administración López Obrador. Y esto no es menor, hay que recordarle al auditorio que la transición se hizo más corta y ahora el cambio de poderes se va a hacer el 1 de octubre del 2024. Es decir, estamos a unos cuantos meses de que finalice, poco más de un año de que finalice la administración López Obrador. Y me parece que el presidente adelanta los tiempos, pero también reacomoda las piezas, como decías en la introducción del programa, para enfrentar lo que será el último tramo de su administración, donde todavía hay varios retos pendientes. Como todos sabemos, desde que fue jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, es un hombre que se pone metas ambiciosas, proyectos emblemáticos, grandes esfuerzos, que aún muchos de ellos están en proceso y que por supuesto necesita de hombres y mujeres competentes para hacer frente a estos retos que él mismo trazó desde el inicio de su administración. ¿Cuáles son los pendientes que deja la Cancillería, por ejemplo? Marcelo Ebrard, ese sí a partir del lunes dijo, ya renuncio, él sí tiene que renunciar al cargo porque fue puesto dentro del gabinete presidencial, ya hay nueva canciller, Alicia Bárcena, pero ¿cuáles son los pendientes que estaría dejando Marcelo Ebrard en estos momentos? Pues mira, yo diría primero que fue un acertado nombramiento de Alicia Bárcena. Se manda una señal muy interesante el presidente de la República hoy, y es que le regresa la titularidad de la Cancillería al Servicio Exterior mexicano. Alicia Bárcenas es una mujer con amplia trayectoria dentro del servicio exterior y en ese sentido pues fue bien recibida hoy dentro de todo el cuerpo diplomático de la Cancillería. Lo segundo que hay que decir es que enfrenta retos de tres tipos. Me parece la nueva canciller o enfrentará, ahora que tome protesta, retos de tres tipos. Primero, la relación con Estados Unidos, que siempre será importante esta relación, pero no hay que perder de vista que el próximo año Estados Unidos también tiene elecciones y vamos a vivir esta relación pues de una manera tensa de los últimos meses en medio ahora de un contexto electoral en ambos países. Entonces, primer reto va a ser esta relación con Estados Unidos, donde también por supuesto están los temas relacionados con el consumo y venta de drogas y claramente el tema de migración, que va a ser parte de la agenda de las elecciones del 2024 en los Estados Unidos. Entonces, ahí está el primer Por gran reto. ejemplo, mira, permíteme interrumpirte, continuará, por ejemplo, Alicia Bárcena en esa batalla frontal que inició el canciller Marcelo Ebrard para tratar de evitar ya el tráfico de armas y meterle sanciones a los fabricantes de armas, que muchas de ellas llegan a manos del crimen organizado de este lado de la frontera? Digo, si bien como dices es un tema que ha sido sello del periodo de Marcelo Ebrard, me parece que hace mucho lógica, sobre todo porque hace entender que este es un tema de corresponsabilidad entre los Estados Unidos y México. Si nos dedicamos nada más al tema de la oferta de drogas y de dónde viene la droga, parece que es un problema de México y no un tema de los Estados Unidos. Y me parece que el canciller Ebrard en ese sentido hizo una estrategia donde logra poner sobre la mesa un tema de corresponsabilidad, donde también el gobierno de Estados Unidos tiene pendientes por hacer. Me imagino que la nueva canciller va a evaluar esta política y por supuesto también va a evaluar a quienes hoy son responsables de esta relación con los Estados Unidos, que te decía, me parece que es el primer gran reto que tiene frente a sí a Alicia Bárcena. El segundo reto, por supuesto, tiene que ver con América Latina. El presidente López Obrador volteó la mira después de muchas administraciones ahora hacia América Latina, puso en el centro
esta región del país, e incluso pues, hubo una reunión de la CELAC aquí, de todos los gobiernos de América Latina en nuestro país. Ha habido una disputa, por ejemplo, con la Organización de Estados Americanos, donde México ha combatido o ha buscado el liderazgo de la OEA. En ese sentido, pues me parece que tendrá que refrendar este liderazgo o esta visión latinoamericanista que ha tenido el gobierno de López Obrador, recordando que Alicia Bárcenas viene justamente de dirigir la CEPAL y de ser embajadora de México en Chile, entonces una experta en esta región. Y finalmente me parece que tiene retos muy importantes de relaciones bilaterales, como lo que está pasando en Perú, ¿no? Donde sin duda se va a ver pues, la experiencia de Alicia Bárcenas como diplomática de carrera, en ver cómo enfrentamos estas relaciones que hoy están de alguna manera tensas con países con los que tradicionalmente teníamos una buena relación. Vamos a hacer una pequeña pausa, Xiu Tenorio. Regresamos con este tema. Todavía tenemos que hablar de la Secretaría de Gobernación, de la Jefatura de Gobierno, en fin, cambios en la alineación de esta administración y cuáles serían los resultados. Regresamos en 2 minutos. Con mucho gusto. En el asunto de uno de los partidos que está jugando un papel interesante en estos momentos, Movimiento Ciudadano. Gobiernan 2 de los estados más importantes del país, Nuevo León y Jalisco. Se han desmarcado de la Alianza Va por México del PRI, PAN, PRD y traen una fuerza interesante. Dante Delgado, el presidente de Movimiento Ciudadano, señala que el presidente debería estar preocupado por resolver el problema, por ejemplo, de la inseguridad pública que hay en el país y no en estar eligiendo a su candidato para la elección presidencial. Escuchemos. Pero el presidente anda muy mortificado en las elecciones. Me encantaría que estuviera mortificado en resolver el problema de la inseguridad que vive Guanajuato y que viven tantas entidades del país. Pero lo suyo es estar pensando en las futuras elecciones y no en las futuras generaciones. Pensando solo en las futuras elecciones, dice Dante Delgado. ¿Qué opinas, Xio? No, sin duda estamos viviendo tiempos donde la sucesión se adelantó y por supuesto que el presidente tiene en la mira el 2024, pero también pues hoy, por ejemplo, sorprendió la posición de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, que dijo, pues a mí sí descártenme y yo me quedo aquí al frente de la Secretaría de Seguridad Pública para terminar mi encargo con el presidente de la República, lo cual, pues digamos, mueve el tablero porque muchos esperaban que la secretaria Rodríguez compitiera por la jefatura de gobierno el próximo año de la Ciudad de México. Entonces, en ese sentido, también pues empieza a haber definiciones claras de quiénes van a cerrar con el presidente López Obrador su administración, y por eso es que te decía antes de la pausa que estamos viviendo 2 procesos en paralelo. Si bien el contexto electoral, que por supuesto ya es innegable que ya estamos inmersos en este contexto de sucesión, pero al mismo tiempo también el presidente empieza a acomodar sus fichas para cerrar la administración, donde los retos, como lo veíamos con la Cancillería, son varios y diversos. Aquí el asunto con Rosa Isela, por ejemplo, se queda, pero pues los resultados han sido muy pobres. Hoy ellos mismos dan a conocer, la propia secretaria, que mayo es el mes con mayor número de asesinatos. 88 asesinatos diarios se registraron en mayo. ¿Cómo están los resultados, Xiu? No ha funcionado la estrategia de seguridad. Sin duda, me parece que los temas de seguridad y los temas relacionados con salud son 2 de los temas donde el gobierno de López Obrador tiene que poner mayor énfasis en estos últimos meses que le quedan a la presente administración. Pero lo que es un hecho también, estimado Alberto, es que la oposición tampoco ha sido capaz de imponer una narrativa distinta a la que se fija desde Palacio Nacional. Si bien es cierto que hay algunos indicadores que son preocupantes, y lo decía el senador Delgado en este insert que nos compartías, la realidad es que la oposición ha sido muy poco capaz o muy poco eficiente en cómo transmitir estos números que por supuesto no son alentadores. Basta ver lo sucedido ayer en el estado de Baja California para comprender que hay entidades donde la situación se está desbordando, pero aún así pues los niveles de aprobación del presidente López Obrador siguen siendo muy altos y se sigue reflejando que esta aprobación presidencial sí se traduce en votos, como fue el caso del Estado de México. Exactamente, ahí es donde es un fenómeno que se está analizando y que ya a la perspectiva, pues bueno, tendríamos ya mejores resultados. Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, uno de los llamadas corcholatas,
También ya el próximo viernes anunció que hasta ahí termina su mandato. ¿Quién llega a la Secretaría de Gobernación, Xiu? Pues mira, hay diversas especulaciones. La realidad es que me parece que dentro de la propia Secretaría hay dos perfiles que podrían asumir este reto. Por un lado tienes al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien también es un político de larga trayectoria, que lleva mucho tiempo caminando del brazo de López Obrador. Hay que recordar que Alejandro Encinas fue quien cierra la administración de López Obrador aquí en el entonces Distrito Federal. Yo era diputado en esa legislatura y me tocó votar el hecho de que se quedara Alejandro Encinas como jefe de gobierno sustituto, de manera que ya tiene y ya conoce este papel de cómo cerrar una administración de la mano de López Obrador. El otro subsecretario, que me parece que es un perfil que también reúne varias cualidades para este importante encargo dentro de la Administración Pública Federal, es César Yáñez, quien tú recordarás también fue un personaje muy importante durante muchos años de la trayectoria política de Andrés Manuel López Obrador, hoy también subsecretario de Gobernación, y me parece que también reúne cualidades para asumir esta función. Se ha especulado de otros posibles nombres, entre ellos la propia secretaria Rosicela Rodríguez, que hoy descartó este movimiento, así que habrá que esperar lo que suceda, como bien decías, el viernes, ya que es el plazo máximo que tiene el secretario de Gobernación para presentar su renuncia y registrarse como pues precandidato o como parte de este proceso novedoso que está inaugurando Morena en este contexto de sucesión adelantada. Hay un asunto que trae ahorita atorado la Secretaría de Gobernación que no le compete, pero fue instrucción del presidente que la atendiera. El asunto de los productores agropecuarios de maíz y trigo, que en estos momentos están viviendo situaciones muy fuertes, protestas intensas y amenazan con, pues para el año que entra, incluso no aventarse a sembrar maíz y trigo si no les garantizan precios para que ellos que sean competitivos. Lo deja Adán Augusto López este tema, ¿no? Y me parece, y tienes toda la razón, es uno de los temas más relevantes y más preocupantes porque tiene que ver con el abasto alimenticio de todo el país. Me parece que es un tema que se ha soslayado, que se ha tratado de disminuir, pero la protesta que hubo hace unos días en el Zócalo capitalino fue muy simbólica y me parece que es un tema que tiende a crecer y a complicarse y que debería no solo la Secretaría de Gobernación, por supuesto las autoridades de Agricultura, darle la mayor relevancia a este tema. Por supuesto que me parece que es uno de los temas o de las papas calientes que tendrá que afrontar quien sea el nuevo o la nueva titular de Gobernación. Por supuesto los temas de migración, que aunque estaban en la Cancillería, orgánicamente dependen de la Secretaría de Gobernación todavía, entre otros varios retos que tenemos en esta importante Secretaría que, pues bueno, ha tenido diversas etapas, pero me parece que será clave para el cierre de la administración López Obrador. Xiu, Tenorio, vamos a darle la bienvenida a Hamlet Almaguer, diputado federal de Morena, secretario de la Comisión de Reforma. Gracias por estar con nosotros, Hamlet. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Xiu, y toda la audiencia. Tus órdenes. Estamos hablando de los pendientes que tiene el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Para el próximo viernes ya no será más el secretario de Gobernación, va a contender por la candidatura a la presidencia de parte de Morena, pero se le queda este pendiente que hay de los productores agropecuarios de maíz y trigo. Él dijo que lo iba a atender, lo recibió ahí en la Secretaría de Gobernación, pero está atorado y lo deja pendiente, Hamlet. Pues es un asunto en el que también el gobernador del estado de Sinaloa está muy pendiente. De hecho, publicó un acuerdo que cumplía con la protección a la tercera parte de los que se veían afectados por esta situación. Más allá de las capacidades personales, todas las instituciones que están dirigidas en estos momentos por perfiles importantes de Morena, pues tienen equipos muy sólidos con la capacidad y la experiencia para poder concluir con estos asuntos que están en trámite. Seguramente será uno de los primeros asuntos que se van a ver en la transición, como tú sabes, y Xiu también, tiene que existir un acta de entrega. Hay focos rojos, focos amarillos, se utiliza este semáforo, entonces evidentemente va a haber una atención a ese aspecto. Tampoco creo que quien llegue a la Secretaría de Gobernación realice movimientos bruscos en el primer momento, es decir,
subsecretarios, directores generales, directores adjuntos, el personal técnico que está analizando este proceso, pues será el mismo. ¿A quién ves, Hamlet? ¿A quién ves, Hamlet? Ya Xiu nos dijo César Yáñez, subsecretario, Alejandro Encina, subsecretario. ¿A quién ves tú? Bueno, he escuchado análisis que indican que el subsecretario Encinas tiene en este momento un extraordinario trabajo, sin embargo, su relación con las Fuerzas Armadas no está en condiciones óptimas y eso es algo que siempre se requiere desde la Secretaría de Gobernación, precisamente por el trabajo que ha desarrollado. Entonces, yo coincido con que César sería una opción ideal. También hoy la secretaria de Seguridad anunció que no se separaría del cargo, Rosa Isela. Ella pues ya tuvo cargos con esas responsabilidades, pero a nivel Ciudad de México, entonces seguramente también es una opción para la Secretaría de Gobernación, pensando en movimientos laterales y no necesariamente de ascensos de los subsecretarios que están en funciones. Esto de Rosa Isela llama la atención porque no solamente se desmarca ya de ser la secretaria de Gobernación en el resto de la administración, sino que también se nombraba mucho que iba por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Hamlet. Sí, era una de las aspirantes que estaban ahí en el catálogo. Como todos ustedes saben, en 2024 se renuevan 9 gubernaturas. Eso implica que por lo menos 5 tendrán que ser postuladas por el género femenino. Ajá. Y serían solamente 4 hombres al ser impar. Todavía hay que estar atentos a si el Instituto Electoral dicta normas complementarias como bloques de competitividad u otras cuestiones, pero ella era una de las aspirantes del lado de los hombres para la Ciudad de México. Pues a mí me parece que en estos momentos claramente despunta Mario Delgado, el presidente nacional del partido. Entonces vamos a estar atentos a ver qué sucede con la Ciudad de México, que además tiene su propia dinámica, porque en la Constitución actual se establece que quien encabeza la jefatura de gobierno solo puede solicitar licencias por 60 días y ese sería el plazo que tendría el secretario de gobierno de la ciudad para estar en funciones de manera provisional. Después de eso, el Congreso de la ciudad, antes asamblea, tendría que elegir por 2/3 partes al jefe de gobierno sustituto. Y esa es una mayoría calificada que en este momento pues Morena no tiene en el Congreso local. Ándale, sí, ahí estaría el asunto, Xiu. Y entonces este anuncio de Rosa Isela le cayó muy bien a Iztapalapa, a Clara Brugada, que entonces dice, pues, un escaño menos. Digo, primero habría que destacar la trayectoria de Rosa Isela Rodríguez, que efectivamente sorprende hoy con este anuncio, pero ella ha sido parte de las últimas 4 administraciones de la ciudad. Es una mujer que conoce perfectamente el acontecer político de la capital del país y de ahí que su nombre sonara con fuerza. Hoy, al descartarse, por supuesto que abre las posibilidades, por un lado, de Clara Brugada, quien encabeza el gobierno de Iztapalapa. Lo decía también Hamlet, a quien aprovecho para saludar amistosamente, un gusto coincidir, Hamlet. Decía Hamlet también la posibilidad de Mario Delgado, que pues entre un acomodo de piezas podría también contender por este importante cargo de la jefatura de gobierno. Y finalmente está por ahí lo que suceda en las próximas horas, y diría horas, porque mañana sesiona la comisión permanente del Congreso de la Ciudad y seguramente tendrán que tomar algunas medidas de convocar al Pleno para aprobarla, en este caso la solicitud de licencia de la jefa de gobierno, porque entre las cosas que pueden pasar es que Martí Batres decida no pelear el interinato y más bien pelear la posibilidad de la candidatura para la elección constitucional. Entonces estamos en horas críticas para la ciudad, tan próximas como las próximas 24 horas y lo que decida la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México. Y en estos momentos está ya la Comisión Permanente dándole la licencia a Fernández Noroña, Manuel Velasco y Ricardo Monreal, 3 de las corcholatas que necesitaban la anuencia del Poder Legislativo, y entonces esto se va ya perfilando mucho más. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Hamlet, Almaguer, Xiu, Tenorio. Regresamos en 2 minutos. Gracias.
Vamos a esta tercera ronda aquí a debate con Hamlet Almaguer, diputado federal de Morena, y Xiu Tenorio, analista político. Entonces suena el nombre de Mario Delgado, quien en 2012 ya intentaba ser el sucesor de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno. Se quedó finalmente Miguel Ángel Mancera, pero ahorita sería muy buena oportunidad y el asunto está interesante en la Ciudad de México. En estos momentos, Ricardo Sheffield de la Profeco, saliendo de Palacio Nacional, se está reuniendo con el presidente, todo el gabinete legal y ampliado, y anuncia que también renuncia a la Profeco porque quiere ser candidato a la gubernatura de Guanajuato, que es una plaza pues difícil de conseguir porque ahí los panistas están muy fuertes. ¿Cómo ves esto, Hamlet Almaguer? Bueno, primero sobre Mario Delgado, decirte que él ya pues, fue senador de la República, diputado por la Ciudad de México, secretario de Educación, tiene pues una gran experiencia en los temas relevantes de la ciudad, por supuesto secretario de Finanzas. Entonces sí me parece una carta extraordinaria para pelear la Ciudad de México. Ahora, en el caso de Guanajuato, es la única entidad en la que la encuesta de Poligrama con Heraldo nos pone atrás, pero es una desventaja de 3 puntos. En 8 de las 9 entidades vamos adelante, incluyendo mi estado, Jalisco. Ahí pasamos a Movimiento Ciudadano por 5 puntos en esta encuesta de Heraldo. Entonces, es un buen momento para tomar este tipo de decisiones. Además de Sheffield, entiendo que también busca esta posición, esta posibilidad. El titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, antes el SAE, el señor Prieto. Y pues también se van a empezar a mover las cosas, puede ser en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados, porque una aspirante, en el caso de género femenino, podría ser la senadora Malú Mitchell, quien coordina tareas para el canciller Marcelo Ebrard. A final de cuentas, la decisión sobre las candidaturas a gobernador, me parece, va vinculada a quien dirija los esfuerzos a nivel nacional, quien sea el candidato o candidata a presidencia de la República. Esa parte también pesa en la estrategia que se tome para el 2024. En el caso, por ejemplo, de la gubernatura de Puebla, los dos perfiles más destacados son hombres, mi coordinador Ignacio Mier y también el presidente de la mesa directiva del Senado, y ahora que también está con nosotros dirigiendo la permanente, el senador Armenta. Entonces, puede que existan más movimientos en los próximos meses. Ahorita estamos en receso, el periodo inicia hasta septiembre, hay que estar atentos a los calendarios locales. Normalmente se establece una temporalidad de 6 meses previo a ciertas fechas para poder separarse del cargo. Tengo entendido que en el caso de Puebla la fecha límite podría ser por ahí de noviembre de este año. Paco Ramírez entrevistó hace unos días a Gerardo Fernández Noroña en el noticiero de las 9 de la noche. Gerardo Fernández Noroña, pues dice él, a partir del viernes ya me voy a integrar, ya hoy le dieron ya la licencia en el legislativo, pero vamos a escuchar lo que le dijo. ¿Estarías de acuerdo en el resultado y estarías de acuerdo en la repartición de cargos? Bueno, yo voy a reconocer el resultado, lo he dicho desde un principio, y yo no entré para ver qué me daban. Yo creo que el esquema que planteó el compañero presidente es un esquema pensado en que los compañeros y compañeras de Morena van a quedar en los primeros lugares. Son responsabilidades muy honrosas que yo, por supuesto, no me parecerían menores para nada. A ver, si yo quedo en segundo lugar y me dicen vete coordinador de los senadores de Morena o de los diputados de Morena, ciertamente Nacho Mier es externo. Yo esperaría que aceptaran un externo también para coordinarlos de entrada. Hamlet, en esta disputa y en estos cambios, ¿se mantendrá la unidad y el principio que está buscando el presidente de hacer esta cuarta transformación? ¿No habrá rompimientos? ¿Cómo garantizarlo? Está garantizado. La cuarta transformación es un proceso histórico de largo plazo. Es un proyecto transeccional para cambiar la forma en la que se había gobernado este país en el periodo neoliberal. Y la transición en estos momentos no es hacia una persona, sino hacia un equipo. Entonces, cada uno desde su trinchera sin duda va a aportar muchísimo a la cuarta transformación, quienes van a las gubernaturas de los estados,
quienes dirigirán los esfuerzos en el Senado, en la Cámara de Diputados, quien quede también en el partido a nivel nacional, porque Mario Delgado pues está en la parte final también de su periodo como dirigente, se tendrá que renovar este espacio, quien conduzca los esfuerzos en la Ciudad de México, pero claramente son figuras muy destacadas que van a tener muy buenos resultados y que van a trabajar en equipo, no le veo mayor problema. Xiu, si queda Claudia Sheinbaum, ¿no quedará resentido Marcelo Ebrard? Si queda Clara Brugada en la Ciudad de México, Mario Delgado, ¿no quedará resentido? Mira, a mí me tocó vivir muy de cerca el 2012, tanto de Marcelo Ebrard como de Mario Delgado, y en ese momento donde todo el mundo esperaba una posible ruptura no se dio. En ese sentido coincido con Hamlet que hay incentivos importantes a la cohesión, a la unidad del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, y se antoja difícil que vaya a darse este proceso de ruptura. Y si lo ves como externo y ves también las posibilidades que existen de correr por otro lado o por otras opciones, como es la oposición, pues tampoco está muy claro qué alternativas podrían tomar. Me parece que el presidente López Obrador y Morena tienen un gran acierto el pasado fin de semana de aliarse o de formalizar o de todavía consolidar más su alianza con el PT y con el Partido Verde Ecologista de México, porque cierran estas posibilidades de algún tipo de decisión, teniendo muy de cerca pues el ejemplo de lo que sucedió en Coahuila hace 15 días, donde es claro que sí puede provocar un daño, una falta de unidad, de manera que me parece que aprendieron la lección y creo que permanecerá la unidad, como lo decía Hamlet. Perfecto, pues entonces Morena más unido que nunca, el cambio de la Cuarta Transformación va al tiempo. Hamlet Almaguer, diputado federal de Morena, y Xiu Tenorio, analista político. Muchas gracias por haber estado con nosotros, muy interesantes sus conceptos. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a Q y a toda la audiencia. Igual, Alberto, gracias por la consideración. Yo un gusto coincidir, diputado. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Cómo ve usted todo este movimiento? Falta 1 año, 4 meses para que termine la presente